a leer un texto bíblico y luego vamos a orar. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer desde el 20 hasta el versículo 26, aunque solo vamos a ver solo una parte. Vamos a leer desde el 21 hasta el 26. Lo vamos a leer todo para que tengamos más o menos el contexto de lo que estaremos hablando en esta mañana. Leemos. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos bendiga en esta mañana a través de ella, Señor, y que permita que nosotros podamos extraer de tu palabra, Señor, las verdades pertinentes y estas aplicarlas a nuestros corazones. Te pido que nos ayude a ver a Cristo, Señor, a través de tu santa y divina palabra, y que Cristo sea exaltado a través de nuestra predicación en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo nos dice, como nosotros dijimos en la última ocasión que estuvimos hablando, la semana antepasada, que estuvimos hablando sobre el texto del Filipenses capítulo 1, a la altura del versículo 21, donde el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estuvimos viendo eso y dijimos que el apóstol Pablo estaba diciendo que toda su vida era para vivirla para Cristo, y que no importaba qué pueda acontecer, no importaba qué pudiera suceder, él estaba dispuesto a vivir para Cristo. Y el apóstol Pablo dice: si yo vivo para Cristo, todo lo que vivo, lo vivo para Él, y aun si yo tengo que morir, yo muero para Cristo. O sea, todo lo que esté involucrado dentro de lo que es mi vida es para Cristo y para su gloria, porque yo entiendo, dice el apóstol Pablo, que la muerte me acerca a Cristo, y la muerte me acercaría más a Él, y yo estaría beneficiado de una manera directa, porque no hay nada mejor que estar con Cristo. Pero si glorifica a Cristo el yo estar aquí y ahora, entonces no sé qué hacer, no sé qué escoger, porque quiero glorificar a Cristo donde quiera que esté, o sea que esté aquí, o sea que esté allá. Y Pablo nos decía el hecho de vivir para Cristo desde la óptica de una persona no solo que dice querer vivir para la gloria de Dios, no solo que dice querer vivir para Cristo, sino que su vida nos dice que era una vida que modelaba a Cristo. Y el apóstol Pablo vivía una vida consciente de que todo cuanto él era tenía que ser para Cristo. Y por eso nosotros vemos de la forma en la que pudo influenciar todo el entorno en que el apóstol Pablo estaba en ese lugar. Estaba pasando por momentos duros, estaba pasando por momentos difíciles, pero su mirada estaba puesta en Cristo. Estaba pasando por circunstancias difíciles, pero su mirada estaba en Cristo. Su razón de ser era Cristo. Y eso transformó la vida de todos los que estaban alrededor de él, transformó la vida de los soldados que estaban allí en el pretorio, transformó la vida de las personas de allí en Palacio, transformó la vida de las personas allí en Roma. Los guardias fueron transformados por la vida del apóstol Pablo. Roma fue transformada por la vida del apóstol
Pablo fue transformado o fueron transformados por la vida de un prisionero, pero que el enfoque de ese hombre, su vida y todo cuanto hacía estaba fundado sobre Cristo, que era su roca. Lo más importante que el apóstol Pablo tenía era su Señor. Y no era lo más importante porque él lo decía. Era lo más importante porque él vivía como que Cristo era lo más importante para él. Lo más apreciado que tenía el apóstol Pablo era su predicación por Cristo. Y eso transformó la vida de todo aquel que estaba alrededor del apóstol Pablo. Nuestra vida debe cambiar y debe transformar a todo el que esté a nuestro alrededor, porque aunque nosotros no querramos, lo que nosotros decimos no deja que la gente escuche lo que nosotros decimos. Entonces nosotros debemos cambiar la vida del que está alrededor de nosotros, pero cambiar la vida de ellos, no hablando, sino viviendo. Y cuando ellos nos vean a nosotros vivir de una forma que agrada a Dios, ellos serán impactados por el mensaje que nosotros predicamos. Y para eso Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, y nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Y solo así, viviendo nosotros conforme a la palabra de Dios, solo así nuestras vidas van a impactar a los demás. Cuando nosotros podamos entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, que yo debo enfocarme en Cristo y en su gloria, y que todas las actividades de mi vida deben ser dirigidas y deben ser vividas para Cristo, y que nosotros debemos ver las cosas que nos suceden como un medio para que Cristo sea glorificado a través de las cosas que nos suceden. Y cuando nosotros entonces vivamos así, que era como vivía el apóstol Pablo, entonces nosotros podemos transformar o podremos transformar la vida de todo el que esté a nuestro alrededor. Cuando nosotros dejemos de vivir la vida para nosotros y vivir la vida para Cristo, aprendiendo entonces nosotros de eso, que todo lo que yo hago, que todo lo que yo poseo, que todo lo que yo soy es de Cristo, que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Señor, y que yo debo dar gloria a su nombre en esa dinámica de yo ser carta leída y reflejar a Cristo en mi vida. En esa dinámica yo debo vivir para Cristo, y yo debo entender que el vivir es Cristo, y que yo debo tratar con mis hermanos como que el trato con mis hermanos es para Cristo. Yo debo comer para Cristo, yo debo criticar para Cristo, yo debo comprar para Cristo, yo debo honrar a Cristo, yo debo trabajar para Cristo, y todo lo que yo pueda hacer como persona debe ser para Cristo, y solo eso debe importarme, que Cristo sea el centro de todas las actividades que yo pueda hacer. Por eso dice el texto que nos toca para hoy, versículo 22, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. No era que el apóstol Pablo estaba interesado, ni estaba enfocado en algo que él quería conseguir. Él no estaba enfocado en lo que él quería buscar. Él no estaba concentrado en una visión propia. El apóstol Pablo estaba concentrado en Cristo y en cómo honrar a Cristo. No era lo que le convenía a él, no era eso que él estaba buscando, no era lo que le beneficiaba a él, no era lo que le podía generar a él un beneficio particular o un beneficio personal. No era eso. Pablo dice: no sé qué escoger, porque yo quiero el bien para ustedes y quiero estar bien con el Señor, y entre estar bien con el Señor, querer el bien de ustedes, y yo sé que puedo glorificar a Dios en ambas cosas. No sé qué escoger, porque mi fin, mi blanco y mi norte es Jesucristo, y vivir para la gloria de Él. Pablo dice: a mí me conviene
estar muerto, porque si yo muero, yo estoy cerca del Señor, y morir y estar con Cristo, eso es lo mejor, pero estoy indeciso porque yo quiero bendecirlo a ustedes. Y el apóstol Pablo aquí tiene un conflicto interno en el corazón, y su conflicto interno es por su deseo ardiente que él tenía de estar con Cristo, y ese deseo ardiente era lo que él más deseaba, era lo que más lo tenía a él de pie, lo que siempre él había anhelado, porque él sabía que estar con el Señor es lo mejor, que no hay nada mejor que estar con Cristo. Porque él sabía que estar con Cristo se iba a eliminar toda angustia, se iba a eliminar toda depresión, se iba a eliminar toda crisis, se iba a eliminar toda frustración. Toda tormenta terminaría. Él quería estar con el Señor. Pero si la voluntad del Señor era que él se quedara, él se sentía gozoso con ello, porque para el apóstol Pablo querer estar con el Señor es lo mejor, pero el apóstol Pablo se ajustaba a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios le doliera, aunque la voluntad de Dios sea perjudicial aparentemente para su vida, pero si él daba gloria a Dios, el apóstol Pablo se sentía gozoso y se sentía contento, porque ese era su norte, su fin, y era lo que él perseguía: vivir para la gloria de Cristo, enfocarse en Cristo. Y por eso es que dice en el versículo 21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si él sabía que si él era útil para el avance de la obra de Cristo, entonces él prefería ayudar en el avance del reino y no estar con Cristo, aunque eso era mucho mejor. Él prefería aportar. Fíjense que el apóstol Pablo no está preocupado porque no tenía con qué pagar la casa que tenía alquilada donde él estaba, que era preso domiciliario. Él no está preocupado por eso. No estaba preocupado porque lo estaban criticando los hermanos en Roma y estaban diciendo un sinnúmero de cosas del apóstol Pablo. Él no está preocupado por eso. No estaba preocupado porque no lo reconocían y porque no le reconocían su ministerio apostólico. Él no estaba preocupado por eso. Estaba preocupado porque él no sabía qué escoger. Él quería estar con el Señor, pero él prefería seguir aportando al avance del Evangelio. Eso es una preocupación loable. Y eso me lleva a hacer algunas preguntas. ¿Cómo tú estás aportando al avance del Evangelio en tu contexto? ¿Qué importancia tiene para ti el avance del Evangelio? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por el Evangelio de Cristo? Tú sabías que si tú beneficias la obra de Cristo, que si tú beneficias la obra de Dios, con esto tú estás glorificando a tu Señor. Pablo dice, repito el versículo 22, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, entonces no sé cuál escoger. Cuando Pablo habla aquí en este versículo bíblico de la carne, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Fíjense que el versículo bíblico dice: pero si el vivir en la carne me sirve para una obra benéfica o beneficiosa, no sé qué escoger. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando aquí de la carne? Cuando el apóstol Pablo está diciendo la carne, el apóstol Pablo se estará refiriendo aquí a su pecaminosidad. Está diciendo el apóstol Pablo que vivir en su pecaminosidad es beneficioso. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y si nos apoyamos de otros textos bíblicos como Romanos capítulo 6 versículo 19, dice allí el mismo apóstol Pablo: os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Aquí en Romanos está él hablando de la carne y está hablando de la impureza, y hablando de la carne está hablando de las impurezas propias de lo que es una vida pecaminosa, o lo pecaminoso, o la pecaminosidad de lo que es vivir en la carne. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta dos cosas y nos dice que o que somos esclavos de la impureza o somos
esclavos del otro bando, que es la justicia. Que nosotros debemos recordar que somos esclavos de la justicia y que debemos vivir una vida en santidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Somos esclavos o de uno o del otro. Somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado, pero no somos libres. Y el esclavo de la justicia es el creyente, y el esclavo del pecado es aquel que no es creyente. Y pregunto, sigo reiterativo en mi pregunta, ¿está el apóstol Pablo hablando aquí de la carne en Filipenses y se está refiriendo a su pecaminosidad? Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Si se fija en el texto de Filipenses capítulo 1 versículo 22, el apóstol Pablo dice que si el estar en la carne, estando en la carne, puede hacer una obra beneficiosa, él prefiere estar en la carne. Pero aquí en Romanos capítulo 1, en el versículo 20, el apóstol Pablo está hablando de Cristo y dice, quien según la carne era de la descendencia de David. ¿Está hablando el apóstol Pablo de carne como pecaminosidad? ¿O está el apóstol Pablo hablando aquí de carne refiriéndose a la vida física? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armaduras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estos textos nos hablan de la vida física. Sin embargo, Filipenses capítulo 1 versículo 22, que es el texto el que quiero analizar en esta mañana, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, no sé cuál escoger. Ese vivir en la carne allí también se está refiriendo a lo que es la vida física del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, si yo quedarme aquí en una vida física, no se está refiriendo a la pecaminosidad de la carne, no se está refiriendo al conflicto interno y pecaminoso propio de la carne, que sí citan otros textos bíblicos, que cuando habla de carne se está refiriendo a la pecaminosidad. En este caso no, en este caso el apóstol Pablo está hablando aquí de carne, refiriéndose a lo que es su propia vida física, la cual él quiere servir para la gloria de Dios. Y dice, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera. Y cuando allí habla de obra, quiero aclarar esos dos términos para que no salgamos confundidos. Pablo no está diciendo aquí que por sus obras, que por las obras que él ha hecho, que por las obras que él pueda hacer, pensando como aquellos que creen que porque hagan algo bueno, porque pudieran hacer algo bueno, ellos merecen el favor de Dios. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué no está diciendo él eso? Porque el apóstol Pablo sabe muy bien, porque lo ha citado en otras cartas. Él ha citado este punto y él sabe bien que la obra humana es incapaz de salvar, y él sabe muy bien que toda obra humana invalida la obra de salvación. Mira como dice Pablo aquí en Romanos capítulo 3 versículo 20, dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Así, versículo 28, que consideramos que el hombre es justificado por fe. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, las obras nada que ver. Romanos capítulo 4 versículo 1 dice que diremos pues que ha encontrado a Abraham nuestro progenitor según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, pues
¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Y dice Gálatas capítulo 2, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino que por medio de la fe en Cristo hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2 versículo 7, para mostrar en las edades venideras la superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces el apóstol Pablo, es evidente que el apóstol Pablo, cuando habla aquí de obra, no se está refiriendo a la obra o al buen hacer que pueda tener el ser humano, porque eso no existe en cuanto a lo que es la salvación, porque el hombre está corrompido, el hombre no puede hacer nada que lo pueda hacer merecedor del favor de Dios. Es simplemente gracia, y una gracia dada por Jesucristo. La obra a la que se está refiriendo aquí es a la obra de Cristo, la predicación del Evangelio. Mira cómo lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 3. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado a vosotros, y así como está llevando fruto. Y Filipenses capítulo 1, que ya nosotros analizamos esta parte, el capítulo 1 en el versículo 15, dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Que pues, solamente que de toda manera Cristo es anunciado, sea por pretexto, sea por verdad, y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. O sea, a la obra que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, es a la obra del Evangelio, es a la obra de Cristo, es a la predicación del Evangelio, es al presentar el reino de Dios a través del Evangelio. Y esa obra es la que está diciendo el apóstol Pablo, que si él vivir de manera física en esta tierra por causa del avance del Evangelio, él entonces no sabe qué escoger. Y esa es la obra que está hablando el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio. Y es a lo que él está dispuesto a dar todo cuanto él es. Y vemos aquí un dilema del apóstol Pablo. Y el dilema del apóstol Pablo, a quien no sé qué escoger. No sé qué escoger, no sé si querer vivir o no sé si querer morir. Si yo tengo que escoger entre vivir o morir, dice el apóstol Pablo, no sé qué hacer. Porque yo quiero estar con Cristo y quiero vivir aquí y servir para el beneficio de la obra de Dios. No sé qué escoger. Si nos ponen a escoger a nosotros, de seguro que todos nosotros escogeríamos vivir. Sí, pero que nos dejen un poquito más. Todos nosotros escogeríamos vivir. Porque todos nosotros no contemplamos el hecho de que estar con Cristo es lo mejor, y de que si nosotros morimos y estamos con Cristo, no hay nada más deleitoso que eso. Pero el apóstol Pablo no solo está contemplando eso, el apóstol Pablo está contemplando la obra de Cristo en la tierra. Y el enfoque del apóstol Pablo está en la iglesia, en lo que él podía hacer en favor de la iglesia, en cómo él podía poner sus dones y su ministerio al servicio de la obra de Dios, y que al final esto pueda dar fruto, y que con este servicio de él hacia la iglesia, él estaba glorificando a Cristo. Dar lo mejor de sí mismo para el beneficio de la iglesia. Repito eso, dar lo mejor de sí mismo para el beneficio de la iglesia. Y Pablo dice, con cualquiera de las dos, yo sé que yo estoy glorificando a Dios, y por eso no sé qué escoger. Pablo tenía en alta estima su trabajo en la iglesia. Pablo tenía en alta estima el trabajo que él hacía por las iglesias locales. Él
tenía en alta estima el trabajo que hacían por la iglesia en sentido general. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Tú estás consciente que la iglesia es la obra de Cristo? Y que hacer algo para la iglesia, con ese hacer algo para la iglesia, tú estás haciéndolo para Dios y por ende está dando gloria a su nombre. ¿En qué lugar tú tienes la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? Tú honras a Cristo honrando la iglesia. ¿Estás tú consciente de lo que es la iglesia? Hermano, Pablo estaba dispuesto a darlo todo por Cristo. Y en ese darlo todo por Cristo, él está dando a entender que él darlo todo por la iglesia, estaba dándolo todo por Cristo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por Cristo? Nosotros debemos vivir para Cristo, y ese vivir para Cristo debemos nosotros reflejar. En ese vivir para Cristo debemos reflejar lo que somos, debemos ser carta leída, y nosotros debemos predicar el evangelio, pero no solo predicar el evangelio con voz, no, predicar el evangelio sin voz, predicar el evangelio con nuestras vidas. Y para eso tenemos que enfocarnos en Cristo. Y para eso tenemos que entender y considerar a Cristo y su iglesia como prioridad. ¿Cuál es el problema del creyente de hoy? El problema del creyente de hoy es que ni Cristo ni su iglesia son prioridad para su vida. Y por eso andan de lugar en lugar, de iglesia en iglesia. Y usted ve creyente hoy que no hacen vida en una iglesia, porque no es como yo pueda glorificar a Dios en esa iglesia, es como yo me sienta bien. Y hay un humanismo religioso que ha permeado la iglesia hoy, que los hermanos de la iglesia van a la iglesia, que ellos se sientan bien, y yo me siento bien, y si yo no me siento bien, bueno, me voy para otra que se sientan bien. Es que no se trata de que tú te sientas bien o que tú te sientas mal, se trata que donde tú estés, que en la iglesia donde tú estés, Cristo sea el centro de esa iglesia, y que tú puedas vivir conforme a la palabra de Dios, y así tú dar gloria a Cristo desde la iglesia local donde tú te encuentres. No se trata de que tú te sientas bien o mal, se trata de que tú puedas glorificar a Cristo con tu vida en la iglesia local donde tú estás. Pero nosotros queremos que todo gire en torno a nosotros. Nosotros queremos que todo gire en torno a cómo yo me siento. Y si yo no me siento bien, es porque el Señor le está dándome una señal para que yo me vaya a otro lugar, porque yo tengo que sentirme bien donde estoy. No, si no te estás sintiendo bien, hay un problema de orgullo que hay que trabajar en tu corazón, porque no se trata de ti. El evangelio no se trata de ti. El evangelio siempre se ha tratado de Jesucristo y de su gloria. Y nosotros debemos colocar a Cristo en el centro de la iglesia, pero también debemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de tu vida. Y si Cristo es el centro de tu vida, no existe ni existirá nada más importante que Cristo y su obra. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Su iglesia. Viviremos una vida fructífera y gozosa solo cuando nosotros podamos entender que nuestro propósito por el cual nosotros estamos aquí es vivir para el beneficio, para la gloria de Cristo y para el beneficio de su iglesia. Si tu vivir es Cristo, pues vive como que tu vivir es Cristo. Si tu vivir es Cristo, pues vive como que tu vivir es Cristo. El problema de nosotros es que a veces nosotros somos hasta catadores. Somos catadores. Y no nos enfocamos en lo que nosotros vamos a hacer. Wow, ¿cómo el Señor va a recibir esto? ¿Qué yo estoy haciendo para que el Señor reciba esto y yo dar lo mejor? No nos enfocamos así. Nosotros decimos, el culto no me gustó. Y no me gustó por esto, por aquello, por lo otro. Eso nos dice que el centro somos nosotros. O sea, tú no viniste a un servicio de adoración con la disposición de tú dar todo lo que tú eres para la gloria de Dios, de tú juntarte con la iglesia, adorar el nombre del Señor, y que lo más importante del culto no eres tú, ni es lo que puedan hacer los demás. Lo más importante del culto es que tú vienes a rendir tu vida en adoración a tu Señor.
Y repito, hay quienes son catadores y van a la iglesia, bueno, me gustó esto, no me gustó aquello. Si se hubiese hecho de tal manera, si se hubiese hecho de tal o cual forma. Y en ese nosotros detenernos a criticar y a contemplar lo que me gustó, lo que no me gustó, olvidamos de que nosotros no venimos a la iglesia a mirar lo que me gusta o lo que no me gusta, sino que nosotros venimos a la iglesia a adorar el nombre de nuestro Señor, que el centro de lo que nosotros hacemos es Cristo, su gloria, Cristo y el avance de su evangelio, Cristo y el avance de su gloria, de su obra aquí en la tierra. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo a la luz de esto? ¿Cómo nosotros estamos viviendo el evangelio? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor y con su obra? El apóstol Pablo estaba tan comprometido con la obra de Dios, estaba tan comprometido con Cristo, que él sabía que todo lo que él hacía por la iglesia lo estaba haciendo por el avance del evangelio, y se enfocaba en eso. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Estás tú consciente que la iglesia local es la obra de Cristo y que todo cuanto nosotros hacemos aquí lo hacemos para la gloria de su nombre, y que tú debes hacer todo cuanto tú puedas hacer al máximo para honrar a Cristo en su iglesia y por gloria a Él? ¿Cuál es el fin de nosotros juntarnos cada semana, cada primer día de la semana? El fin es Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el fin de nosotros juntarnos el miércoles? Cristo. ¿Cuál es el fin de nosotros juntarnos en la célula de los viernes? Cristo. Y el fin